Buenas tardes, este es un video realizado para los estudiantes de grado décimo en la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, en el cual se muestra la solución a un ejercicio sobre el tema de equilibrio total de un cuerpo rígido que se encuentra sometido a la acción de cargas concentradas y distribuidas. Sabemos que el cuerpo se encuentra en equilibrio porque tiene apoyos en su parte inferior, lo que indica que esos apoyos deben hacer las fuerzas suficientes para equilibrar en los movimientos del cuerpo. Dado que es la connotación de un cuerpo rígido, entonces estamos hablando tanto de equilibrio traslacional como de equilibrio rotacional. Por ello hay que evaluar sumatoria de fuerzas en las diversas direcciones para verificar que el cuerpo no se traslade y rotación alrededor de un punto determinado del cuerpo para determinar los aportes rotacionales que cada una de esas fuerzas hacen y cómo han de ser contrarrestados por el apoyo que haya allí. Bueno, entonces vemos el objeto una viga. Esa viga, para los que en su imaginación lo quieran plantear, puede ser como el tablón que utiliza un constructor para tener en un andamio. Sobre esa viga se están aplicando varias fuerzas. Si no, por la parte superior de la viga encontraremos de izquierda a derecha una fuerza concentrada de 6 Newton, una fuerza concentrada de 4 Newton, una fuerza concentrada de 6 Newton y un complejo de fuerzas distribuidas o cargas distribuidas que bajo esa figura que se encuentra allí podríamos separarla por partes para su análisis, y esas partes pues se muestran como en las líneas punteadas que se observan en el dibujo, de la cual podemos reconocer que tendremos como un rectángulo grande a la izquierda, seguido de un rectángulo pequeño y en su parte superior una carga triangular, y por último otra carga rectangular. Ya dando la vuelta por el costado derecho encontramos una carga concentrada de 4 Newton en la dirección X. Al lado izquierdo una carga distribuida de 2 Newton por metro, una carga rectangular. Y en la parte inferior dos apoyos. Uno del tipo fijo, puesto en el punto denominado A, y uno del tipo móvil, puesto en el lugar denominado B. Para analizar entonces la sumatoria de fuerzas, debemos crear la modelación matemática que nos lleve a simular una carga concentrada donde se encuentran las distribuidas. Entonces, si vemos la carga distribuida que se encuentra a mano izquierda, encontramos que al ser de altura 2 Newton por metro y estar actuando a lo largo de 4 metros, entonces puede ser reemplazada por una carga concentrada que valga 8, es decir, el área comprendida por esa figura de carga distribuida. ¿Dónde va a estar esa fuerza de 8? Va a estar actuando en el centro de esa figura. Y dada la connotación de que las fuerzas se pueden considerar fuerzas deslizantes, vamos a decir que esa fuerza se está aplicando en una coordenada denominada -3, 3. Bueno, ¿y cómo fue que sacó esa coordenada? Porque cuando vaya a hacer el análisis rotacional, he tomado la decisión de hacerlo desde el apoyo fijo A. Entonces en el apoyo fijo A, la coordenada va a ser la coordenada 0, 0. Y a partir de allí localizamos dónde son los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas. Entonces, si seguimos en ese orden de las manecillas del reloj, vamos a encontrar la fuerza concentrada de 6 Newton localizada en una coordenada -2,6. La fuerza concentrada de 4 Newton localizada en una coordenada 0,6. La fuerza concentrada de 6 Newton localizada en la coordenada 3,6.
Y cuando llegamos al complejo de las cargas distribuidas, entonces se va a aplicar el siguiente criterio. El primer rectángulo, que tiene por altura 6 newton por metro, está actuando a lo largo de 4 metros. Por tanto, esa carga puede ser reemplazada por una carga concentrada de 24 newton, porque sale la multiplicación de 6 newton metro por 4 metros. ¿En dónde se va a aplicar esa fuerza? En el centro de ese rectángulo. Y al deslizar ese vector de fuerza concentrada hasta el borde de la viga, diremos que va a quedar actuando en la coordenada 8,6. Bueno, observamos que sigue un triángulo y un rectángulo. Considerando el rectángulo, pues el rectángulo va a tener por altura 4 newton por metro y por longitud lo equivalente a 2 metros. Por tanto, se puede representar por una carga concentrada de 8 newton. ¿Y esos 8 newton dónde van a estar actuando? Va a estar actuando en la coordenada 11,6. La carga triangular que está arriba, recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, entonces la base corresponde a 2 metros, la altura corresponde a 2 newton metro porque es la diferencia que hay entre 6 newton metro y 4 newton metro. Entonces el área que comprende ese triángulo va a ser 2 por 2 dividido 2, es decir, 2 newton. ¿Y dónde va a quedar actuando? Va a quedar actuando en la coordenada. Recordemos que en un triángulo su centroide queda a una tercera parte de la base y una tercera parte de la altura. Y la tercera parte de 2 pues es 2 tercios. Por ello, deslizando ese vector hasta el borde de la viga, podremos decir que esa fuerza está actuando en la coordenada 10 2 tercios, 6. Y por último, la carga distribuida que se encuentra al extremo derecho tiene por altura 4 newton metro y por longitud 4 metros. Por tanto, puede ser reemplazada, simulada matemáticamente, por una carga concentrada de 16 newton que va a quedar aplicada en el borde de la viga en la coordenada 14,6. Bueno, y la última fuerza por considerar es una fuerza de 4 newton que está en la dirección X sentido negativo y queda aplicada en la coordenada 17,3. Al observar esto podremos fácilmente inferir que los apoyos tienen que hacer fuerzas verticales hacia arriba para poder contener la cantidad de fuerzas que están en la parte superior y que se están incidiendo para que el cuerpo trate de moverse hacia abajo. Entonces este par de apoyos deben hacer fuerza hacia arriba para poderlo equilibrar. Ya dijimos que vamos a tomar como punto de referencia para la valoración de los efectos rotativos el apoyo fijo A, y por eso tiene coordenada 0, 0. Entonces el apoyo fijo B va a quedar con coordenada 12,0 y en él vamos a considerar que se va a aplicar una fuerza vertical a la cual vamos a denominar BY. Solo fuerza vertical, porque al hacer un apoyo móvil no tiene restricción de movimiento en el eje X. En cambio, en el apoyo fijo A vamos a considerar dos tipos de fuerza: la fuerza AX y la fuerza AY. La fuerza AX debe aparecer para compensar el efecto resultante al mezclar la carga distribuida que se observa a la izquierda contra la fuerza concentrada que se encuentra en la derecha. Y la AY está para colaborar con la BY en la contención de la cantidad de carga concentrada y la que simula concentrada
a la carga distribuida. Entonces procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y miramos ese efecto. Sumatoria de fuerzas en X. Primero, 2 newton sobre metro por 4 metros en I. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la carga distribuida que se encuentra a la izquierda, más lo que se considera la fuerza AX, y se va a plantear la hipótesis de que debe estar dirigida en el sentido positivo del eje X, más los 4 newtons que están dirigidos en el sentido negativo del eje X, por eso dice menos I. ¿Cuánto deben sumar todas esas fuerzas? Esas fuerzas deben sumar 0. Al hacer el reemplazo, pues obtenemos 8 newtons en I más AX en I menos 4 newtons en I, porque allí originalmente decía más 4 newtons en menos I, y cuando aplicamos una ley de signos, pues nos queda menos 4 newtons en I. Todo eso debe ir igualado a 0. Si hacemos operación entre 8 newton menos 4 newton, pues nos va a dar 4 newton en I más AX en I igual a 0. La única posibilidad de que esa ecuación dé 0 es considerando entonces que la fuerza AX debe estar dirigida en sentido negativo y debe valer 4 newton. Por eso se resalta eso en la parte derecha de la pantalla. O sea, de que dado de que la carga distribuida se simula como una carga concentrada que va a valer 8 y apenas puede ser contrarrestada por una fuerza de 4 newton que se encuentra al otro costado, pues la fuerza AX debe colaborar haciendo fuerza también hacia la izquierda, o sea, hacia el sentido negativo, con fuerza de 4, para que 8 menos 8 nos dé entonces 0. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué va a considerar entonces en la ecuación? Observemos. Vamos de izquierda a derecha. Comenzamos con 6 newton en menos J, apuntando hacia abajo. 4 newton en menos J. 6 newton en menos J. Vamos con la primera carga distribuida, que serían 6 newton metro por 4 metros, que es a la que va a terminar siendo de 24 newton apuntando hacia abajo. Vamos con la carga triangular, que sería de 2 newton metro por 2 metros dividido 2. También va apuntando hacia abajo y terminará siendo un valor de 2 newton. La otra carga, que corresponde a la carga rectangular bajo la carga triangular, que son 4 newton metro por 2 metros, también apuntando hacia abajo, menos J. El remate es la carga distribuida de 4 newton metro actuando a lo largo de 4 metros, también apuntando hacia abajo. Y todo esto que está apuntando hacia abajo va a ser solamente contrarrestado por la componente AY apuntando hacia arriba y la fuerza BY apuntando hacia arriba. Todo esto igualado a 0, que va a resultar. Entonces, si observamos esas multiplicaciones, nos va a decir 6 newton negativo, 4 newton negativo, ahí va 10 newton negativo, más otros 6 newton negativo va 16 newton negativo, más 24 newton negativo va 40 newton negativo, más 2 newton negativo va 42 newton negativo, más 8 newton negativo va 50 newton negativo, más 16 newton negativo va a dar 66 newton negativo, más la componente Y de la fuerza que tiene que hacer el apoyo A, más la fuerza que hace el apoyo B. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces vemos que nos dicen 66 newton en negativo, más el bloque AY más BY en sentido contrario debe dar 0. Y eso, pasando el 66 al otro lado, nos va a dar como conclusión que la sumatoria de la componente Y de la fuerza que hace A más la fuerza que hace el apoyo B debe dar 66. Bueno, está muy bien, sabemos que tiene que dar 66, es lógico para contrarrestar esa gran cantidad de fuerzas verticales que hay apuntando hacia abajo. Pero muchas sumas nos pueden dar 66, 40 y 26, o 26 y 40, o 30 y 36.
o 16 y 50. Bueno, tantas combinaciones que nos pueden dar 66, pero necesitamos saber es cuánto vale exactamente cada una de las fuerzas. Y eso solo lo podremos saber a partir de valorar la rotación desde el punto de sujeción del apoyo fijo A. En presentaciones anteriores y ejercicios en clase que se han desarrollado anteriormente, hemos buscado la valoración de los efectos rotativos alrededor del centro del cuerpo, pero eso no nos inhibe de poderlo valorar alrededor de cualquier punto del cuerpo, y por eso se ha decidido hacerlo a través del punto A. Y es de conveniencia porque es que en el apoyo A hay una variable que tenemos que encontrar, y si nos paramos precisamente en ese punto, pues anulamos para este cálculo su efecto rotativo. Entonces observemos. ¿Qué fuerzas tienen que tener efecto rotativo? Si nos vamos a hacerlo de izquierda a derecha, comenzando con la fuerza concentrada que simula a la carga distribuida que está en el eje X al lado izquierdo. Ya sabemos que esa fuerza vale 8 newton, y esa fuerza, al estar por encima del punto fijo A, va a producir un movimiento rotativo en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando ya paso a la parte de arriba y observo la fuerza de 6 newton que está más a la izquierda, esa fuerza, al mirarse el vector posición desde el punto del apoyo fijo A hasta su punto de aplicación y valorar su rotación, esa rotación nos va a dar positiva. La fuerza de 4 newton no va a generar ningún efecto giratorio, dado que esa fuerza, su línea de acción pasa exactamente por el punto sobre el cual estamos valorando la rotación. Ahora, la siguiente fuerza de 6 newton ya no va a producir un efecto positivo, sino que va a producir un efecto negativo, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Las fuerzas que simulan matemáticamente a las cargas distribuidas que se encuentran hacia la derecha, es decir, la de 24, la de 2, la de 8 y la de 16 newton, todas ellas van a producir un efecto rotativo negativo. La fuerza de 4 newton, que ya se encuentra en el extremo derecho, va a tratar de producir un efecto positivo, y la fuerza vertical que se está realizando en el apoyo móvil B también va a tratar de producir un efecto positivo. Teniendo eso ya claro, porque la fuerza en AY y la fuerza AX no producen efecto rotativo, dado que pasan por el mismo punto sobre el cual estamos valorando la rotación. Entonces, dicho ya lo que en palabras puesto en numeración, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nos dice sumatoria de momentos alrededor del punto A, teniendo como positivo el sentido contrario a las manecillas del reloj. Me va a decir, ¿dónde se encuentra la fuerza? Dice 3 metros en menos I más 3 metros en J multiplicado por un 8 newton en I. Esa multiplicación, ¿qué es? Es la valoración del efecto rotativo de la carga distribuida que se encuentra en el extremo izquierdo. Dice más 2 metros en I más 6 metros en J multiplicado por 6 newton en menos J. Eso se refiere al efecto rotativo de la fuerza de 6 newton ubicada en el extremo izquierdo de la pantalla. Dice más 0 en I más 6 metros en J multiplicado por 4 newton en menos J es la fuerza, es la valoración del efecto rotativo que hace la fuerza de 4 newton que pasa por el punto elegido para valorar la rotación. Después ya en un segundo renglón dice 3 metros en I más 6 metros en J multiplicado por 6 newton en menos J. Esa ya se refiere a la carga concentrada de 6 newton que se encuentra ya a la derecha del punto de apoyo fijo. Más 8 metros en I más 6 metros en J multiplicado por 24 newton en menos J, pues ese 24 newton es el que resulta del rectángulo grande de la carga distribuida que se encuentra a la derecha del objeto. Más
10 2/3 de metro en I más 6 metros en J multiplicado por 2 newton en menos J se refiere al efecto rotativo causado por la carga triangular. Después nos dice 11 metros en I más 6 metros en J multiplicado por 8 newton se refiere al rectángulo que se encuentra inmediatamente debajo de la carga triangular. Después nos dice 14 metros en I más 6 metros en J multiplicado por 16 newton se refiere al efecto rotativo causado por la simulación matemática de la carga distribuida a través de una carga concentrada de 16 newton. Más 17 metros en I más 3 metros en J multiplicado por 4 newtons en menos I se refiere al efecto rotativo causado por la fuerza concentrada que está en el extremo derecho y que va dirigida en el sentido contrario al positivo del eje X. Y por último, dice 12 metros en I más 0 metros en J multiplicado por el valor de la fuerza BY que la hemos considerado apuntando hacia arriba en J, y todo eso igual a 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que vamos a hacer absolutamente todas esas multiplicaciones, y cuando hagamos esas multiplicaciones nos van a generar ciertos valores. Entonces comencemos. Vamos a la primera multiplicación. 3 metros en menos I por 8 newton en I, eso no se puede hacer porque entre esos dos vectores están formando un ángulo de 180 grados y la multiplicación vectorial solo se hace a través de vectores unitarios que se encuentren formando ángulo de 90 grados entre sí. Entonces la única multiplicación válida aquí es 3 metros en J por 8 newtons en I, lo que nos va a dar 24 newton metro. Y J por I, allí aplicamos los criterios de la mano derecha, donde usted la J por ser la primera en la multiplicación la va a asumir con el dedo pulgar, y la I, que es la segunda en la multiplicación, la va a asumir con el dedo índice, y el tercer dedo es el que le va a dar la respuesta. Y la respuesta dice que da en el vector menos K. Si lo estuviéramos haciendo con nuestra mano derecha, ese tercer dedo queda apuntando hacia nuestros, alejándose de nuestros ojos. Y entonces por eso dice que da negativo. Es decir, que el aporte rotativo de esa fuerza es a tratar de girar en el sentido de las manecillas del reloj, como ya lo habíamos dicho. Ahora, seguimos con la segunda multiplicación. Dice 2 metros en menos I multiplicado por 6 newton en menos J. Menos I por menos J nos da K positivo, y 2 metros por 6 metros nos da 12 newton metro, como lo observamos allí. 6 metros J por 6 newton menos J, eso da 0. Seguimos al tercer paréntesis, la tercera multiplicación, y entonces nos queda 0I por 4 newton menos J, pues nos da 0. Entonces por eso es que decimos que la fuerza de 4 newton menos J, teniendo como punto de rotación el punto A, no va a producir ningún efecto rotativo porque su línea de acción pasa por el mismo punto de rotación. De ahí es el valor 0. Bueno, seguimos y nos dice 3 metros en I, llamo el segundo renglón, más 6 metros en menos J multiplicado por 6 newton en menos J. Entonces allí la multiplicación va a ser 3 metros en I por 6 newton en menos J, y por menos J le da menos K, y 3 metros por 6 newton le da 18 newton metro en menos K. Seguimos allí, y entonces ya haciendo la valoración con la simulación matemática de la primera parte de la carga distribuida, nos va a decir 8 metros en I multiplicado por 24 newton en menos J le va a dar 192 newton metro en menos K. Pasamos al siguiente de multiplicación, y allí vamos a tomar al 10 2/3 de metro en I y lo vamos a multiplicar por 2 newton metro en menos J, y eso da como resultado 21 1/3 de newton metro en menos K. Es decir, que esa parte propicia un giro en el sentido de las manecillas del reloj visto desde el punto A.
Nos dice después que vamos a multiplicar 11, vamos en la tercera fila, 11 Newton metro en I multiplicado por 8 Newton en menos J nos va a dar 88 Newton metro en menos K. Después pasábamos y vamos a hacer la multiplicación entre 14 metros en I multiplicado por 16 Newton en menos J. Eso nos va a dar 224 Newton metro en menos K. Después hacemos la multiplicación que nos dice 3 metros en J multiplicado por 4 Newton en menos I nos va a dar 12 Newton metro en K positivo. Y por último, pues aquí vamos a tener, dado que estamos considerando que BY está en J, es decir, en el sentido positivo del eje Y, solo lo podemos multiplicar por el 12 metros en I. Y es lo escribimos allí tal cual, 12 metros multiplicado por BY, y entonces I por J le da K positivo. Vamos a sumar todas las cantidades, es decir, y vamos a irle sacando los signos a los vectores direccionales para poder hacer la sumatoria. Entonces tendríamos menos 24, más 12, menos 18, menos 192, menos 21 un tercio, menos 88, menos 224, más 12, y eso nos va a dar al final 531 un tercio de newton metro en el sentido negativo. Y eso terminará siendo igual entonces a menos 12 metros multiplicado por BY por K positivo. Entonces aquí lo que nos va a resultar es que ese menos lo introducimos al vector unitario, hacemos los cálculos necesarios y nos lleva entonces a ¿qué? A 531 un tercio de newton metro, lo terminamos dividiendo por 12 metros, entonces la componente BY va a costar 44.277 newton. Y como ya sabíamos que la componente Y de A más la fuerza de BY tenía que valer 66, entonces a Y la vamos a obtener por resta. Da 66 newton, le vamos a restar los 44.277 newton obtenido anteriormente, y eso nos lleva a que la fuerza en AY sea 21.7222 newton. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la fuerza en cada uno de los apoyos, entonces diremos, vean, el apoyo B, que solo puede hacer fuerza vertical, está haciendo una fuerza de 44.27 para no dejar que ni se desplace ni rote ese cuerpo. Y el punto fijo A está haciendo dos tipos de fuerza. En la dirección X está haciendo una fuerza de 4 newton apuntando en el sentido negativo de las X. Y en el eje Y está haciendo una fuerza de 21.7222 newton apuntando hacia arriba. Y con esos dos valores de fuerza podemos garantizar que nuestro cuerpo se quede completamente quieto, es decir, que tenga equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Espero que estos ejercicios puedan comenzar a ser la base de estudio de los estudiantes, que se vean sujetos de participar en el plan de actividades de apoyo escolar para superar las dificultades académicas presentadas en este primer semestre del año 2022. Muy buenas noches.